Muy buenos días en este viernes 13. Hoy un programa, como ya os dije, que tiene mucho que ver con la visita reciente que estuve en Huesca, estuve en Jaca con mi compañero David y conocí a una concejala que me dio eh, una grata sorpresa. En Huesca hay mucho que no se ha contado. No ya en la provincia, sino en Teruel también. Tiene mucha chicha. Deciros que el programa de hoy es de esos programas que me gusta hacer, de esos documentos que me gusta hacer, que es una forma de recuperar algo que se ha dejado perder. Y se llama verdad. Sí, sí, esto que os voy a contar es verdad. Ya sé que está feo, está mal decirlo y afirmarlo con esta rotundidad. Pero si un socialista con un comunista, los que no son golpistas, son terroristas, deciden presentar una ley que se va a llamar de memoria democrática, van a pasar dos cosas. Lo primero, que no es memoria, sino que van a ser mentiras, cosas inventadas para sacar rédito político. Y lo segundo es que va a ser muchas cosas menos democrática. Porque eso de la democracia nunca les ha gustado mucho. Ahí está. A ver si alguien se piensa que la hemeroteca de Pedro Sánchez Pérez Castejón es demoledora y vergonzante, pues imaginaos la del Largo Caballero, Indalecio Prieto o toda esa piara de gentuza. Toda esa gentuza que bañó este país en sangre. Y casualmente en la zona de Huesca, en aquella zona de allí, Teruel, Huesca y demás, pasaron muchas cosas que nos han contado. Y la verdad es que, documentándome para preparar este documental, te das cuenta del daño que hacen los escritores, los periodistas del régimen. Porque se inventan lo que les da la gana. Uno hace referencia al otro, el otro hace referencia al uno y al final es todo una mentira. Hemos visto personajes con la misma capacidad intelectual que una ameba, como Antonio Maestre, el de los 14 o 15 padres, que decía que Franco y la represión franquista había fusilado a 400.000 personas en España. A tú pon ahí, que da lo mismo. Yo soy de los partidarios que donde no hay justicia tiene que haber venganza. Estoy esperando todavía que pongan una placa de los cientos y cientos de vecinos arrojados por el puente en Ronda, que jamás se puso. Francisco Franco, el generalísimo caudillo de España, jamás cuidó el relato. Pensó que con la obra se conseguía. Nunca entendió el poder de la mentira. Nunca imaginó hasta dónde iba a llegar el control total y absoluto de esta vergüenza que vivimos por parte de la ultraizquierda. Jamás perdonará el comunismo que Franco no perdía una batalla contra ellos. Contra Franco hubo soldados estadounidenses, polacos, húngaros, rusos y de cualquier otro país. Como ya dijo Franco, lo tenían todo menos la razón. Así que hoy vamos a poner un poquito de luz en este pozo, porque casualmente comentaba la pasada semana con Ricardo Chamorro, diputado en Ciudad Real, un lugar que se cambió el nombre para que no fuese Real, porque estos enfermos mentales les parecía que Real venía de realeza, de monarquía, y le pusieron de nombre Ciudad Leal. Y en ese lugar había una práctica que era la de amputar los brazos a la gente y tirarlos a un pozo. Eran así, los buenos. Os voy a hacer referencia a algunos autores muy equidistantes, a otros autores totalmente con sesgo socialista, que es lo que más ha habido, siempre ha sido lo más cómodo. Y de hecho os voy a poner un documento de la CNT-FAI. Esa CNT, que si algo es el sindicato CNT, es un sindicato que se enorgullece de su pasado asesino, golpista. El Partido Socialista es el partido que hay en el Parlamento que tiene en su haber más crímenes, más delitos, muertes. Y daros cuenta qué legislatura lleva, legislatura y media el gobierno,
cabalgando mentiras, muertes, corrupción, etcétera. Siempre igual, si es que no saben hacer otra cosa. Lo importante es el relato y la mentira. Retorcer la verdad, manipular a la gente sabiendo que hay un sesgo y que hay, sobre todo, ese pozo de gente que está deseando creérselo. El socialismo es un cáncer del alma. Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar de muchas cosas. Y primero os voy a dejar que veáis lo que te vendía la parte del puño en alto de la ultraizquierda comunista, de los que justificaban asaltar cuarteles de la Guardia Civil y descuartizar a las familias, asesinatos, explosiones, bombas, lo que sea. Solo es envolverlo. Ojito al documento. En una noche de sábado prostibulario se inició la más grandiosa gesta revolucionaria que recordará la historia. Hacía varias noches que la organización confederal y anarquista velaba pistola en mano, preparados y decididos todos sus miembros a responder debidamente a toda intentona fascista. La falsa España de Pandereta inició una revuelta que fue sofocada rápidamente en Barcelona, pero que se manifestó en otros puntos de la península como guerra cruenta y sin cuartel. Nadie habrá olvidado de qué forma heroica se comportaron los revolucionarios. Se vio asegurado desde los primeros momentos por las 6 letras 1000 veces gloriosas en la historia de la lucha obrera peninsular. Testigo de esto es que solo después de los días más duros empezaron a campear otros rótulos sobre coches que ya sin riesgo alguno recorrían en alegres caravanas las avenidas de Barcelona. Y casi con las primeras fuerzas de guerrilleros revolucionarios, bajo el signo libertario, también marchaban hacia el peligro los primeros guerrilleros del cinema de la revolución. Cara hacia el verdadero rostro de la guerra y de los humildes pueblucos aragoneses. En el avance hacia Zaragoza se ocupó el pueblecito de Pina de Ebro. Detenido este avance hasta la completa extensión del frente por la parte de Huesca, Pina de Ebro ha organizado su vida y recogido sus cosechas en un régimen de libertad y cooperación mutua. Hoy sus habitantes están asesorados por los tildados de irresponsables e incontrolados, los anarquistas.
A cambio de esto, la prestación de cualquier trabajo o servicio que la guerra exija es voluntario y basta con que se soliciten los elementos necesarios para contar con ellos gratuitamente. No pueden darse casos abusivos y jugadas como las que hemos contemplado en Barcelona, al estar efectuada la distribución en forma equitativa, igual para todos y sin privilegios ni ganancias monetarias para nadie. Pina de Ebro dista mucho de ser jauja, pero la vida se está organizando sobre nuevas bases anticapitalistas y garantía más máxima de esta transformación, más que los ejércitos, fáciles de enfrentar luego contra el pueblo, son los cañones campesinos que disparan a voleo un trigo libre de caciques y especuladores sin conciencia. Muchachas han organizado en Pina un taller de costura para servir a las centurias. También cosen para todos aquellos del pueblo que lo necesitan, sin cobrar nada por su tarea, proveyéndoselas de todo lo necesario. La organización es perfecta, teniendo en cuenta las posibilidades del pueblecito. Arriba el Ateneo Libertario, modesta universidad de cultura popular y libre. Debajo está la imprenta del boletín El Frente, portavoz de la columna Durruti. Trabajan estos obreros impresores con tesón y entusiasmo inmensos, y su única tribulación es cuando tarda en llegar el elemento indispensable para su trabajo, el papel. Los viejos asisten curiosos, inmutables como el tiempo, a esta transformación radical de la vida lugareña. Cava la tierra madre, las arrugas del tiempo cruzaban su rostro curtido. Del campo, que no de las ciudades envilecidas y enfermas de falsa civilización, ha de venir la pauta del nuevo devenir revolucionario. Pero la paz que quisiéramos imperase en la vida laboriosa de estos lugareños se ve turbada por los instintos desatados del fascismo español e internacional. Alevosamente se verifican raids para aterrorizar a la población. Quieren asestar así golpes de muerte a la nueva organización económica, única garantía de emancipación colectiva e individual. Y el crimen encontrará su castigo. El pueblo juzga por los hechos y ellos ya están juzgados en las conciencias puras de las masas trabajadoras. Si os dais cuenta, hay que pararse a pensar en aquellos años de absoluto y profundísimo analfabetismo. A ti te ponían una película así, que todo funcionaba perfectamente, que es cierto que hay un pequeño detalle, que es que a la gente no les pagaban por sus labores, que todo lo que tuviera que ver con la guerra era gratuito y voluntario, y que era todo adorable, perfecto, correcto, maravilloso, que era todo que funcionaba a las mil maravillas. Las mujeres hacían sus labores de costura y sus cosas, y estaban en la cama con los milicianos, y los ancianos decían, claro, si es que no necesitamos otra cosa. Estos detalles de
ya están juzgados. Claro, el problema son los fascistas, ya, que ya están juzgados. Esto sí, hombre, que está todo envilecido. Claro, el gran Durruti. El gran Durruti le pegaron un tiro los suyos por ladrón, que era un ladrón, y lo mataron los suyos. Y todavía sigue la gente. De hecho, luego os enseñaré un escritor que va con una camiseta de Durruti, ¿eh? Que disparaba muy precisamente, hacía ráfagas muy buenas y era capaz de disparar a enfermos en un vagón de tren u homosexuales. Era un gran guerrero. De estas películas hay muchas. Os voy a poner esta porque hay que entender que la mentira como arma revolucionaria se ha utilizado siempre. Y hay quien no ha querido verlo. Vamos a seguir viendo esto. El afán del combate. Traidores. ¿Vale? Daros cuenta de qué año es. Fascistas, fascismo que eran fascistas, de los fascistas del fascismo, que era internacional. O sea, todo era fascismo, todo. Todo era fascismo menos ellos, que son los buenos. O sea, siempre es igual, siempre funcionan igual, es totalmente actual. Esto no ha evolucionado. Cero. Y siempre es para el mismo tipo de mente. A España se le ha querido tratar como se trató al país abisinio, pero a nosotros no nos respalda solo un anhelo patriotero, sino la fe en la revolución social. Venceremos, porque con nuestros guerrilleros avanza el ejército de la reconstrucción social revolucionaria. Somos los combatientes, los obreros del campo y de la ciudad. Patrioteros. Los patrioteros. El delegado del gobierno de Madrid decía que los patriotas, esos de pulsera, los patrioteros, la reconstrucción social, siempre es la misma matraca. Daros cuenta de lo que estáis viendo. O sea, haceros cargo que el discurso ha sido siempre el mismo, para las mismas mentes planas, para los mismos analfabetos, siempre para los mismos. Ellos viven de la crispación y el enfrentamiento del pobre. No te preocupes que ellos ya manejan el poder. Las leyes no hacen falta porque los malos ya están juzgados.
Siempre es igual, siempre ha sido igual, se justificaba todo. Pero daros cuenta lo que estáis viendo aquí, de repente, pues se ven unos bombardeos y tal, pero no se ve nada. Qué felices, es que es una sociedad perfecta. Si te lo está diciendo, es que es perfecto. Funciona perfectamente todo, no hace falta nada más. Perfecto. Los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español, y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! Los de abajo por los de arriba. Somos los de abajo que vamos por los de arriba. ¿De verdad no os suena? O sea, no hay nada más viejo, más manido, más arcaico que todas las mentiras de la ultraizquierda. Nada más. El blanqueamiento del latrocinio, del expolio, del asesinato, de los golpes de Estado, la revolución proletaria. Todos van a ser proletarios. Las ciudades es que están enfermas. Había que empezar por el campo. ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAEP! Salud. ¿Qué nos traes? Os traigo unos trozos de la vida del verdadero pueblo que lucha y construye un nuevo mundo. ¿Qué título llevarás? Bajo el signo libertario. La que es totalmente actual. Y además queremos tener acceso a los primeros préstamos del plan. Aparte de dinero a fondo perdido, también queremos préstamos, porque se nos sale el dinero a las puertas. Es impresionante. Estamos que lo tiramos en España. ¿Por qué? Porque España avanza hacia ese proletario, ¿verdad? Esa gestión magnífica, extraordinaria, ¿eh? Porque la izquierda se avanza en derechos. Cada vez tenemos más derechos. Somos cada vez más felices. Si tenemos hasta permisos climáticos. ¿Verdad que sí? Claro, si somos ricos, pero asintomáticos. Al mismo tiempo, la izquierda, que es muy democrática y le encanta escuchar al pueblo, a la izquierda le gusta escuchar al pueblo. La izquierda, ¿verdad? La izquierda es muy democrática.
Entonces la izquierda, que es muy democrática, dice, no, no, nosotros queremos escuchar la voz del pueblo. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Votar? No, no, votar no. Así que esta comunista, que ya sabéis que en Galicia andan allí apuñaladas, allí con el Beiras y toda esta gentuza, toda esta escoria, la Pontón, esta vaga redomada, esta niñata, que dice que no sería positivo ir a elecciones en el Estado, porque ya sabéis que ella no vive en España. Ella vive en un sitio que se llama Galiza. ¿Eh? Ella no vive en España, ellos llevan mucho cuidado siempre con eso, le da mucho asco España. El dinero nuestro no, pero España sí, ¿vale? Dice que claro, no es buena idea lo de ir a votar, que a lo mejor hay algo de corrupción, pero que seguro que todo es mentira, porque la corrupción depende de quién es. Siempre fue igual. El BNG, los últimos grupos terroristas que han puesto bombas en España han sido los nacionalistas gallegos. El galleguismo, los últimos grupos terroristas que han estado en España. Y claro, cómo no, dice, ante la derecha y la extrema derecha. Aquí todo es fascismo, derecha y extrema derecha. ¿Tú qué eres, derecha o extrema derecha? Pues depende. ¿Hoy qué es? Viernes. Hoy es viernes, hoy extrema. Ah, muy bien. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Los viernes me toca extrema. Poco o nada podemos hacer con todo esto. También al mismo tiempo tenemos personajes que derrochan inteligencia, pero que se les cae a borbotones. Es una cosa impresionante. Como es el caso de este individuo, Antonio Turiel. El capitalismo está enfermo. Hay que decrecer. Uno de los grandes referentes científicos y la crisis energética. Los peligros del planeta. Él dice que hay que llamar al ecofascismo. No es broma. Ecofascismo. En su cerebro sonaba meridianamente bien. Impresionante. De hecho, hay una versión, una parte del diario ese de mierda del Español, de Pedro J. Él me ha meado una africana en la cara, que es la sección Objetivos JS. Hay pocas cosas más basadas en el control de la población y en el comunismo que todo lo que tenga que ver con la Agenda 20 y trinca. ¡Qué barbaridad! Y nos encontramos que el pasado 7 de diciembre se anunciaba que Cataluña, ojito, Cataluña iba a aprobar la ley que prevé enseñar memoria democrática desde primaria. Lo que es manipular, mentir y engañar. Ya sabéis que todas las fosas de los asesinados nacionales no se pueden investigar. Miles de desaparecidos bajo tortura, quemados en las incineradoras, perdón. Todo lo que mató Luis Companys, ese tío que aparte de tener los dientes podridos, era feo como la escobilla de un váter cagada, que todo lo que le pasaba es que estaba encapuchado a una mujer, la mujer le daba asco a este tío y todo lo que hacía en Cataluña era por despecho de amor. Pero como era un subnormal echado para adelante, pues les hacía falta lo mismo que Pucci. Entonces, el relato es muy importante. El relato es muy importante. Tú puedes ver, por ejemplo, cómo se publican este tipo de libros. Todos los nombres víctimas y victimarios. Huesca, 1936-1945. 1445 páginas, 2 tomos, año de edición 2016. Y te dice, colaboración de Rolde de Estudios Aragoneses y apoyo de Diputación de Huesca y Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Cultura y Patrimonio. Y esto es mentira. Es mentira. Hay desaparecidos, hay familias que se les asesinó y se les dejó tirados en los montes y que no han aparecido. Así que no están todos los nombres de víctimas y victimarios. Pero claro, ya sabéis lo que se cuenta en Belchite. En Belchite la gente se piensa que los malos allí, los malos, por supuesto, era el Frente Nacional, y que la pasión aria, Dolores Ibarruri, no fue allí a ridiculizar a la gente mientras la asesinaban.
Les cortaron el agua, los tuvieron en agosto, días sin poder beber agua. Y cuando iban buscando odres de vino, les disparaban en la calle. Bombardearon tanto que ni siquiera sus propios tanques rusos podían entrar porque eran tontos hasta para eso. Asesinos pero tontos. Por eso Dolores Ibarruri se fue. Y claro, los cadáveres los quemaron, no los enterraban. Imágenes como estas, que han sido utilizadas y reutilizadas una y otra vez para intentar dar una imagen romántica y bucólica de estos gentuza de mierda. De hecho, este que hay aquí en cuclilletas luego tiene fotos de él solo como si fueran fotos distintas. De la gran estafa de esta memoria, que no es ninguna memoria. Pero además hay más documentos. Por supuesto, la misma editorial. Republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial. Una historia de exilio, trabajo y lucha, del 39 al 45. Los que salieron huyendo, como ratas. Aquí en el vehículo se puede leer Teruel. Como ratas. Lo de siempre. Estas imágenes de esas sociedades perfectas donde estaba la ultraizquierda comunista. Claro, esto funcionaba perfectamente. Es cierto que había unas cartillas de racionamiento, que no había nada, que había solo miseria. Y unos que desvalijaban España, se quedaban con los presupuestos, que robaban el oro, y no solo el oro, sino que robaban las colecciones de monedas de los museos y las fundían para hacer los lingotes y llevárselo todo. Pero la imagen era súper jacarandosa. El POUM. Está muy de moda hablar de George Orwell y de su libro 1984. George Orwell fue herido en Barcelona. Él estaba en el POUM. Como ha dicho mucha gente, cuando era joven era gilipollas y cuando era gilipollas era comunista. Y George Orwell fue joven y gilipollas. Y fue herido. El POUM. Todo iba a ser comunismo. Todo. Todo iba a ser el puño en alto, un satélite. Sí o sí. Un satélite de la URSS. Y claro, yo pasé por Jaca y vi esto de 94 aniversario de la sublevación de Jaca. Sublevación de Jaca. Salud y República. Me chocó a mí ver esta mierda. Encuentro con pensionistas de comisiones obreras. Recuerdo a los mártires. Todo esto es mentira. Los mártires son precisamente de lo que jamás hablarán los de la República. Todo esto necesita ser programado de verdad, porque además es que esto está encima financiado con dinero público, esta bazofia, que es todo mentira. Les ponen documentales de estos que os he puesto yo ahora. Y claro, si queréis hablamos de esto. Esto está en el Ministerio de Cultura. Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona. Y por si no lo sabíais, el plan ya era que Barcelona se iba a quedar, porque de hecho, en Barcelona vinieron a matar gente aquí a Aragón, que era gratis. Cosa que siguen pensando lo mismo. Esto está en el Ministerio, ¿vale? La CNT, ¿eh? Esas maravillas que ellos te vendían. Ministerio de Cultura. Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona en 1936. Este es un sello. Sariñena, Comité Antifascista Revolucionario, CNT-UGT. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Puño en alto. ¿Eh? Mucha hambre, mucha miseria, muchos analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían sumar. Y les decía, no te preocupes que os vamos a dar un arma. Y les vamos a robar a los ricos. Y te lo vas a quedar para ti. Y vamos a hacer un reparto efectivo de las tierras. Pero pasaban los años y no funcionaba nada. Lo único que hacían era robar. Y matar mucha gente, mataron mucha gente. Mataban y mataban mucha gente. La instauración de una república perdiendo unas elecciones municipales. ¿Qué podía salir mal? Un Borbón cobarde, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, por supuesto.
Y claro, hay que decorar la historia, porque si te dicen de verdad lo que sucedió, aunque mucha gente ya sabe la verdad, es que hay que dar batalla cultural. La batalla cultural la abandonó. Franco se equivocó, Alianza Popular se equivocó, y luego este Partido Popular, lleno de desechos de la socialdemocracia, jamás dio la batalla cultural. Nunca. Todo el poder que empezó a tener en la zona la CNT y la FAI vino por una mina de pirita. Una mina de pirita en Cerler. En aquellos años, los hombres forzaban a las mujeres a poder votar y a votar por la CNT y la FAI. Tenían que votar a la izquierda. Si no, les pegaban y no poco. Los mineros tenían que votar obligatoriamente a las formaciones de izquierda. Había 50 mineros. Ahí vino y empezó el poder de la CNT y la FAI. Ganaron por un 10% de votos. Había 1000 personas en el pueblo. Fue fundamental las mujeres forzadas a votar, porque si no hubieran ganado los otros, los malos. La victoria electoral en Benasque. El 20 de julio de 1936 ya había milicianos que habían llegado desde Barcelona a dedicarse a matar gente en Aragón. Era muy importante el núcleo de carreteras de Barbastro, tanto para el camino hacia Zaragoza, como lo que venía de Teruel, como la huida hacia Francia, o lo que era organizar el extraperlo, las huidas, las fugas, el robo. Toda aquella zona quedó bajo estricto control del socialismo de la izquierda más radical. Además, se dio el caso de que las tropas de montaña y el batallón Ciudad Rodrigo VI, esos militares, se quedaron para matar a todo aquel que fuese falangista de la CEDA, monárquico. Sí, se unieron al Frente Popular y se empezó directamente a cazar falangistas. Si usted había ido a misa, si usted había visto alguna vez a un vecino que llevase publicidad de Primo de Rivera, estaba señalado para ser asesinado. Ya el día 20 de julio se metió en la cárcel gente que no salió de la cárcel hasta que no terminó, porque como ellos decían, ya estaba esto juzgado. Tendremos que hablar de los aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón. Revolución antifascista. Los aguiluchos de la FAI, ya veis que ahora le llaman aguilucho a otra cosa. Los aguiluchos eran pues, los típicos borrachos, ladrones, violadores y asesinos. La típica escoria. Se dedicaban a perseguir y acosar a las familias. Allí encerrados en aquella zona apartada donde no llegaba el ejército del Frente Nacional, que tardó muchísimo en llegar. Las cifras de asesinados, de desaparecidos, es tremenda. Un lugar que quedó vacío y vacío sigue. Este es otro documento que encontraréis en el Ministerio de Cultura. Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón. Ahí está, para el que lo quiera ver. Esta es una imagen de las que sale en el documento que habéis visto antes. Y estas imágenes son publicitarias de cómo los milicianos, por supuesto las mujeres las sacaron del frente, ya os he explicado muchas veces cómo las mujeres empezaron en la prensa a decir que, mira, las mujeres son débiles, se les contagian enfermedades sexuales, enfermedades venéreas, las mujeres estaban muy bien y tal, pero todo es mentira. A las milicianas las echaron, se quedaron con unas cuantas para tenerlas de putas, para que les hicieran de comer y lavaran la ropa. Y punto. Y se lavaban poco, pero fingían que tenían comida. Y es mentira. Lo que tenían era lo que le robaban a la gente. Se empezó a perseguir a los requetés, a cualquiera que fuese guardia civil. Muchos de ellos se echaban al monte, huyendo. Cualquiera que hubiera sido en algún momento crítico con el socialismo, que le hubieran parecido mal los anarquistas. Cualquiera. Iban casa por casa buscándolos. Tortura, paliza, robo y paseillo y el matarile y muerte.
Hay algunas escenas, no puedo poner imágenes aquí en YouTube, de las matanzas de estos cobardes. Pueblos de la montaña donde no había escapatoria, más que echarse al monte e intentar cruzar la frontera. Algunos lo lograron, otros desaparecieron para siempre. El café colectivo Consomol de Gijón, un buque soviético que fue hundido y en Gijón, ¿verdad?, le hicieron este homenaje. Aquí vemos al payaso este que escribía, ¿verdad?, y presumía de Durruti, al que mataron sus propios hombres, y siempre ha tenido muy buena prensa. Era como de muy culto escribir algo sobre el socialismo, los anarquistas, los ladrones, los corruptos, los violadores, ¿eh? A los que ametrallaban a un homosexual siempre han tenido muy buena prensa. ¿Qué sería del Che Guevara sin esa promoción o de Dolores Ibarruri y la pasión aria? Poco sería. De hecho, he encontrado algunos documentos de ciertas personas. Por ejemplo, hay un libro publicado, ¿eh?, Álvarez Tardío y del Rey, que explica, con bastante sesgo de izquierdas, que el problema no era que España iba a una revolución comunista real, que eso era mucha propaganda, que eso era propaganda de los franquistas, del Frente Nacional, que había ansias pues, de socialismo, pero que no iba a haber esto. Ojito a estos escritores, que se ve que no han leído los discursos ni nada, pero luego lo argumenta en el libro diciendo que, bueno, sí, los discursos sí que eran a lo mejor con esto, ¿eh? De hecho, escribe textualmente, hablar de revolución o no es una propia trampa de la propaganda. Lo que es clave para los que contamos en este libro es que hay un desorden público permanente, que el gobierno no es capaz de atajar, eso genera un problema de debilitamiento de la confianza en las instituciones, y es de lo que hay que hablar, no si hay una revolución planificada en marcha. Era una democracia frágil, ¿eh?, una alternancia traumática, cosas que pasaban, tal cual lo escriben así en estos libros. De hecho, dice que es que no había que insistir ni en la derecha ni en la izquierda, porque es que no había derecha, estaba la CEDA y poco más, ¿eh? Tal cual. Y están los monárquicos, que eran muy minoritarios, son cuatro gatos que no tienen fuerza. El fascismo, en sentido estricto en España en los años 30, es una fuerza irrelevante. Cuando crece es con la guerra civil y siempre será un fascismo supeditado al poder militar, con todo lo que eso conlleva. Es decir, el fascismo no conquista nunca el Estado. El fascismo es un instrumento del Estado a partir de la guerra que ganan los militares, porque antes no eran de nadie. Porque José Antonio Primo de Rivera no era nadie. Entonces, toda esta gente te escribe un libro, ¿eh?, y luego le pregunta al periodista, a Álvarez Tardío y del Rey, ¿qué es lo peor que ha hecho ese oficialismo institucional de la memoria histórica? Dice, bueno, dice, la gran diferencia, los actores políticos, a excepción de los ultras minoritarios que eran muy conscientes de que la Segunda República había tenido problemas de consolidación democrática. No era una democracia plenamente consolidada. No había llegado a ser una democracia plena. Sin embargo, el relato de la memoria está construido sobre una simplificación, sobre un ocultamiento de esos problemas, de esa debilidad, de esa débil consolidación que está basado en que la Segunda República era una democracia que funcionaba a pleno rendimiento y eso no es verdad. Bien, esta es la mayor crítica que le hacen los escritores a algo que no fuese verdad, sino que simplemente es que la República se instaura en España con unas elecciones municipales. Pero nos vamos a ceñirnos en otro. Tenemos un documento de hispania.revistas.csic.es, el Frente y sus violencias, praxis de conquista y ocupación rebeldes en la Guerra Civil Española del 36 al 39. Escrito por, o mejor dicho, cagado por Miguel Alonso Ibarra, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Menos mal que es a distancia. El Frente y sus violencias, ¿eh? Aquí te viene a explicar que aquí el problema, por supuesto, es que el Estado donde conquistaba, arrasaba con la gente, que utilizaba la violencia extrema.
que donde conquistaba, ocupaba y represaliaba. Llega a titular exterminio y necesidad militar, la violencia del verano-otoño del 1936. Y esta gente, dices tú, pero si esto se publica, tal cual, exterminio, pero ¿cómo pudo sobrevivir la gente? Cientos de miles de asesinatos. ¿Qué sucedió aquí? No alcanzo a entender. ¿Cómo es posible? Y esto ha tenido mucha culpa. Y esta es la placa que está en el ayuntamiento de Jaca. Muerto en el frente de Gavina el 27 de noviembre de 1937, transportado a Jaca por oficiales del ejército sublevado, su cadáver fue arrojado en la puerta de este ayuntamiento y ultrajado durante toda la jornada. Y le ponen una chapa a esto. Un tío. A ese tío. Hay que poner unas chapas más grandes en el ayuntamiento. Ya os lo dejo caer desde aquí. La memoria de Durruti. CNT-FAI. Comité Regional. Si lo mataron los suyos. Recortes de prensa. En los frentes de Aragón. Se sustituyen todas las banderas antifascistas por la nacional. Escrito en Barcelona, comunican de Sariñena que todas las fuerzas que operan en el frente de Aragón han puesto en práctica el acuerdo de retirar de los diferentes sectores las banderas y símbolos de las diversas organizaciones y partidos antifascistas representados en las milicias. Todas ellas han sido sustituidas únicamente por la bandera republicana con las iniciales UHP. Desde que se han adoptado esta determinación, se ha pasado a nuestras líneas gran número de paisanos, soldados del campo contrario, quienes manifestaron que se pasan en gran número por cuanto les retenía únicamente la impresión de que en nuestro campo no había organización ni disciplina. Los jefes fascistas les habían hecho comprender así a los soldados mostrándoles los signos de las diversas banderas. Eran tan absolutamente analfabetos que no sabían ni los colores, ni la bandera, ni nada. Esta es la realidad en lo que se basa esta maravilla. Este libro de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, Fuego Cruzado, primavera de 1936, es otra bazofia. Tremenda. Solidaridad Obrera, CNT, hombres libres, no votéis. Los hombres libertarios, a las mujeres que aspiren a vivir una vida mejor, a los ciudadanos que pugnen por una España libre, a todos los seres, en fin, de humanos sentimientos, les decimos, no votéis. Antes de votar, recuérdale del desastre de Anual, producto de la monarquía, y no te olvides de Casas Viejas, obra de la República. Si queréis votar hombres y mujeres libertarios, votar por la revolución social y el comunismo libertario. Recuerda esto, los que te piden la abstención y que no votes son todos comunistas. Pueblo, absteniéndote de votar, laboras por tu emancipación. Ayúdanos a construir un mundo nuevo, la CNT. La publicidad que había por aquel entonces con las milicianas, que pronto las echaron del frente por el tema de las venéreas. Y no solo eso, sino que es que además de robarte y de expoliarte, te pedían dinero. La CNT pedía dinero. Alivia la ausencia del padre con tus donativos. CNT-UGT. Ah, bueno, les tienes que dar dinero porque los que iban al frente eran los hombres, las mujeres tenían que estar en la casica. ¿Verdad que sí? La Voz. España vota por las izquierdas. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima Cámara. Se calcula que su mayoría excedería de 270 diputados. El señor Lerroux se ha quedado sin acta. Se ha declarado el estado de alarma en toda España. El estado de alarma solo lo ha declarado el socialismo en la historia de España. Únicamente. Jamás gobernando otro partido se declaró el estado de alarma. Estados de guerra, estados de preguerra, más de 2.200 asesinatos políticos, el legado de la República. El 19 de julio del 36 y siempre en vuestro común objetivo aplastar al fascismo. Todo esto era la propaganda que tenía con las imprentas, porque todo era muy colorido, muy gráfico, porque no sabían leer. CNT-FAI 1937, almanaque laico, que había que matar a los curas. La hoz y el martillo, CNT-FAI, comunistas,
comunistas prorrusos, lo que han sido siempre. Prensa, indeseables, de Sariñena han sido traídos a Barcelona 2 hombres y 3 mujeres cuyo comportamiento se consideró indeseable en aquella zona. Ingresaron en los calabozos de la jefatura de policía. Porque Cataluña, en su golpe de Estado, se iba a quedar con Aragón. Era suyo. Esto no os lo han contado. Sí, sí, los catalanes, los golpistas comunistas, iban a matar aragoneses como diversión. La justicia la ponían ya ellos, hombre. ¿Qué os habéis pensado? El Frente de Aragón responderá en el momento que se considere oportuno. Declara el general Pozas a Sariñena, que ya escribían con N e Y. Del general Pozas hablaremos después. Es un desastre fascista. Muere un hijo del exministro Manuel Marraco. Sariñena. Un cronista relata que hace unos días, al desbaratarse un golpe de mano de los fascistas, la mayoría de los falangistas cayeron muertos y otros se despeñaron. Muy pocos lograron huir ilesos. Entre los heridos que se despeñaron estaba un hijo del que fue ministro de Hacienda durante el bienio negro, Manuel Marraco. Se despeñaron. Todos esos cadáveres no han aparecido. Se les cazaba por el monte. A robar. Lo mejor de esta imagen, lo que mejor representa lo que eran estos izquierdistas. La realidad es esto. Borrachines que tenían licencia para matar, violar y robar. Los ponían bien borrachos antes de mandarlos a los amaneceres rojos. Te podían matar por ir en bicicleta, te podían matar porque fueses andando, te podían matar porque quisieran algo que llevases, si les gustaba tu chaleco, tu pantalón, estabas perdido. Dolores Ibarruri, si se encaprichaba de algún miliciano, si no podía tener relaciones con él, lo mataba a él, a la novia, a los amigos, incluso organizaba escenas fingiendo que los habían asesinado por ser homosexuales. Todo esto está absolutamente relatado. Aquí los tenéis, celebrando la borrachera. ¿Eh? ¡Qué maravilla! La realidad de lo que era la gran farsa de ese comunismo de analfabetos borrachos. Aquí tenéis lo que era la España. Una España que no había evolucionado absolutamente nada. Yo siempre he dicho, la situación social era lamentable. Lamentable. Desde el siglo XVIII las herramientas eran las mismas, no se había evolucionado absolutamente nada, había una pobreza extrema. Y lo peor que podía llegarte era el comunismo. Para esto estaban las mujeres, para venderte los brazaletes de la FAI. Era para lo que las usaban. Esto es un mercado de aquellos años. Estas son las imágenes que ellos vendían de, mira, qué armamento tenemos tan moderno. Únete a nosotros y podrás utilizarlo. ¿Eh? A lo mejor no está municionado, pero mira qué buena foto vamos a echar aquí. Aquí tenéis la revolución. Estos no sabían ni qué era el comunismo ni absolutamente nada. Les daban un chusco pan y celebraban cualquier cosa. Este lleva un fuelle para avivar un fuego y ya se pensaba que eso era una fiesta. Lo único que querían era lo que tenían los otros. Y lo mejor era robarlo. Daros cuenta el cartel que hay en la pared. Daros cuenta el cartel que hay en la pared. Fascistas, fascistas, fascistas. Era lo único que se decía. Fascistas. ¿No os suena de nada? ¿Habéis visto antes en esa película de propaganda este tipo de vehículos de la CNT, estos blindados, desde los que se disparaba a los manifestantes? Esta es la libertad que había. Cuando no estaban las cámaras delante, no había ni una sola mujer. Eran tan queridos los líderes de la ultraizquierda que iban siempre blindados y con un montón de gente alrededor del miedo que tenían de que acabaran con ellos, porque eran unos ladrones, porque eran unos asesinos. La bandera de la victoria, daros cuenta ya esto, ya cuando se inventaron esto ya era el colmo. Aquí con una especie de
Cataluña, Comunidad Vasca, Estrella Roja, Hoz y Martillo, la izquierda republicana. Ellos solo reconocieron los territorios, los otros les daba igual. Sellos de la Cooperativa Confederal, de la colectividad, del Consejo Administrativo, de Huesca. Esto no lo habéis visto por ahí. Esto es memoria histórica. El POUM, comunista, ahí desfilando. Hombres solos, hombres solos, hombres solos. Aquí en esta foto estaba George Orwell. Silencio. Los espías acechan. Una máscara, un yugo y unas flechas. Mal. Esto es memoria histórica. De esto tendría que haber exposiciones itinerantes. Una nota de dolor. Hemos pasado por el disgusto de que un camarada nuestro, Victoriano López, de las milicias antifascistas de Sariñena, manejando el fusil, se le escapase el tiro, resultando muerto. El hecho ha producido mucho disgusto en la población. Se pegó un tiro jugando con el arma, el subnormal de Victoriano López. Y sabéis lo mejor, que Victoriano López está considerado una baja del franquismo, y se pegó un tiro él solo. Victoriano López fue represaliado por él mismo, como Durruti. Sindicato de las Industrias Agrícolas, Pesca y Alimentación. Obrero, el vicio te conducirá a la desesperación y a la locura. Evítalo, CNT-FAI. Hacían unas campañas, CNT-AITE, hacían unas campañas de decir que los borrachos había que acabar con ellos. Si veías a un colega borracho por ahí, pégale un tiro en la cabeza, tíralo por ahí a una zanja. El alcohol. La CNT, que promovía que la revolución no hay que contenerla, solamente hay que encauzarla. Hay que aprovecharse de ella. Esto es de Huesca. ¿No habéis visto esto nunca en Huesca? Esto es de Huesca. CNT, Comité Regional, hacia la unidad de acción de la clase obrera, por la victoria en la guerra y en la revolución, trabajadores de España, unidos. ¿Qué trabajadores son los de la CNT? Luego no trabajan tanto. Esta es una imagen coloreada. Nuestra ofensiva para instalar el fascismo. Asociación de Alumnos de Bellas Artes. Obrero, ingresando en la columna de hierro fortaleces la revolución. Columna España Libre CNT. Toda esta mierda. La unión del proletario exterminará a la reacción. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te ha parecido? Claro que sí. CNT, Comité Nacional AIT, Oficina de Información y Propaganda. Era todo un poco gay, las cosas como son. El fascismo era una serpiente. CNT, AIT, FAI, contra el matonismo militar, la fuerza invencible del proletariado. Y entonces se veía aquí al militar con bigote, la nariz roja, y entonces los soldados. Fíjate, qué bravos ellos. Qué valientes. Con una sola mano le destrozaban. Tienen una fuerza increíble, Dios, los obreros. La CNT con los campesinos. Ya ves tú que yo no sabía leerlo. Abajo ponía Comité de Defensa, sección de propaganda. Si no sabían leerlo. Entendían los colores. Junta Delegada de Defensa de Madrid. Delegación de Propaganda y Prensa. De Madrid. Tenemos el rojo y el negro, el trapo araniano, la comunista, la de la franja, la catalana, todo lo que fuese romper España en trozos. Todas las milicias fundidas en el ejército popular. Todas las milicias. Aquí había micropaíses por todos los sitios.
España era un montón de micropaíses, que esos micropaíses se iban a integrar en la URSS. La Estrella Roja, todo. Lo primero es ganar la guerra. Ya luego nos peleamos entre nosotros, que es lo que siempre se les ha dado muy bien. Acusamos de asesinos a los facciosos. Mujeres y niños caen inocentes. Hombres libres repudiada a todos los que apoyen en la retaguardia al fascismo. He aquí las víctimas. Entonces ponían una imagen, una mujer con un niño, los aviones alemanes bombardeando. Claro que sí. Habrá mentiras grandes, pero la del Guernica se lleva la palma. Publicidad internacional que hacían. CNT, UGT, Victoria. La FAI, en el frente sangriento, en el frente del trabajo, lucha por la humanidad. Cosas hacían, ¿eh? Es que de verdad. Venga propaganda, venga propaganda. Luego la realidad era más o menos esto. Luego tenían 3 cabezas de mando en la zona de Huesca, no se enteraban entre ellos. Había un polaco, un húngaro, el otro, el de la moto, todo muy bucólico. ¿Mm? Fíjate cómo se respetan las tumbas que son de los ultraizquierdistas. Claro, cómo se señalaba. Departamento de propaganda. Un borracho es un parásito. Eliminémosle. Que te mataban si eras un borracho, igual que en Rusia. En Rusia se tenían que amarrar a las farolas, porque si se caían al suelo borrachos los mataban. Fabril textil y vestir. En el frente hace frío. Cada taller, fábrica y lugares de producción debéis de organizar las colectas, que era básicamente saquear, porque estos eran unos comios de mierda. No pasaréis. Yo creo que pasaron. Este lema es tremendo. El comandante Reyes, jefe de las fuerzas que operan en el frente aragonés. Ha sido nombrado jefe de las fuerzas que operan en el frente aragonés. El comandante Reyes y el coronel Villalba ha sido nombrado jefe del sector del norte de Aragón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Voy a leer esto. Esto es un documento que se llama El terror rojo en la provincia de Huesca. Lucha contra el orden social y sus representantes durante la Guerra Civil Española. Esther Casanova Nuez. Dice, en los últimos años se están completando los estudios de la Guerra Civil en Aragón con trabajos sobre la represión gubernamental en las 3 provincias de nuestra comunidad autónoma y se están publicando reediciones y revisiones de trabajos pioneros en el estudio de la violencia. Como el libro colectivo El pasado oculto, aunque no hay antecedentes para el estudio de este tipo concreto de violencia, la represión gubernamental en la provincia de Huesca, contamos con el libro de carácter general de Julián Casanova, Anarquismo y Revolución en la sociedad rural aragonesa. El problema es que todo esto tenía muchísimo sesgo. Muchísimo sesgo. La represión que nosotros tratamos de realizar, sí que tenemos estudios de la Segunda República, en concreto de la provincia oscense de Huesca, el trabajo de José María Azporiz, Poder Político y Conflictividad Social en Huesca durante la Segunda República, que nos da una visión indispensable de lo ocurrido justo en los años precedentes a la guerra, señalando los focos principales de conflictividad en Huesca. También contamos con los trabajos realizados sobre este tema por otras provincias diferentes, comunidades autónomas o dirigidas desde la propia Universidad de Zaragoza por el profesor Julián Casanova para Teruel y Zaragoza. En contraposición a esta carencia de estudios tenemos abundantes hagiografías y la presencia de la memoria histórica que ha quedado de los acontecimientos anticlericales marcada a fuego en el colectivo de la población. Barbastro, como la ciudad de Teruel, fueron parte importante de la mitología utilizada por el discurso franquista sobre la guerra. Y entonces aquí hace referencia a que en 1938 se imprimió un libro folleto por parte del Ayuntamiento de Barbastro con una relación de todas las personas asesinadas en la localidad y de fuera de ella, relación de las personas asesinadas en la ciudad de Barbastro por las hordas rojas.
La batalla de Teruel fue recordada por la resistencia heroica de la ciudad frente a las tropas republicanas y el frío invierno de la Navidad de 1937, en múltiples publicaciones. Un ejemplo de ella lo encontramos en Ecos de la Gesta de Teruel, El Noticiero en 1940, Héroes de la Epopeya, El Obispo de Teruel, Sobre la conflictividad en Huesca, de J.M. Azpiroz, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la Segunda República, el Ayuntamiento. Luego, el libro de G. Kelsey, centrado en la conflictividad y formación de los núcleos anarquistas en Aragón, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, de 1930 a 1938. Las bases de nuestra interpretación se ven perfiladas en J. Casanova, Anarquismo y Revolución, etc. Entonces, se puede leer. Voy a centrarlo un poquito. Dice, Huesca supone todo un reto de investigación para la Guerra Civil Española por varias razones. Su mitad oriental quedó desde el primer momento bajo el poder del bando republicano. Es decir, para tener una imagen territorial clara, los partidos de Voltaña, Benabarre, Tamarite, Fraga, Sariñena, Barbastro y una franja de Huesca quedaron desde los primeros días en la zona gubernamental. En segundo lugar, la diócesis de Barbastro alcanzó un altísimo grado de violencia anticlerical. Esto es bastante conocido. Y por último, su situación geográfica la convierte en paso fronterizo con Francia, siendo esto crucial para los derrotados de los primeros momentos y de los últimos. Estas consideraciones, junto con el tipo de propiedad de la tierra, explotaciones mayores que en provincia de Teruel, excepto en la zona pirenaica del partido judicial de Voltaña, y el mapa de conflictos en la provincia oscense durante la Segunda República, deben tenerse en cuenta a la hora de afrontar el análisis de la violencia y la vida en la retaguardia. La República, la segunda que vivía España, había sufrido durante sus pocos años de vida huelgas, enfrentamientos organizados por las asociaciones sindicales y duramente sofocados por las autoridades civiles y las fuerzas del orden. Por fin, esta República, con sus crisis económicas y sociales, se vio resquebrajada por una guerra civil, un conflicto que hizo perecer las estructuras de control del Estado y que ofreció la posibilidad de crear un nuevo orden social que buscaba terminar con el sistema establecido, basado económicamente en las colectividades y representado en lo político por los comités revolucionarios. ¿Vale? Si nos vamos para abajo, aquí tenemos el de la calle al frente, el anarcosindicalismo de España, del 31 al 39, y otros libros. Todo esto es que hay muchísimo sesgo hacia la parte socialista, ¿no? Dice, el terror rojo en la provincia de Huesca. En la mayor parte de los pueblos de la mitad oriental de Huesca y sobre todo en sus localidades más importantes, las autoridades civiles y militares se mantuvieron fieles a la República, negándose a proclamar el estado de guerra y retirando las armas a los elementos reaccionarios. Lo de reaccionario no es de ayer. El apoyo a las fuerzas del orden es imprescindible para el triunfo o no de una sublevación. Unos y otros se echaron a la calle. Algunos de derechas huyeron hacia la capital o hacia Francia atravesando los Pirineos, pero la mayoría de ellos se quedaron en los pueblos, expectantes ante la suerte que podían correr. Hasta el mes de septiembre, el frente de guerra no se estabilizó. Las milicias fueron recuperando algunas localidades en su avance hacia la capital. El pueblo de Siétamo estaba bajo el poder de los sublevados, ya que falangistas y guardias civiles habían declarado el estado de guerra. Ante la llegada de las milicias y al no poder resistir su ofensiva, las fuerzas sublevadas se retiraron el 31 de agosto a Estrecho Quinto, reforzando esta posición y resistiendo hasta el 30 de septiembre, cuando, rompiendo el cerco, abandonaron el lugar en dirección hacia Huesca. Hubo algunos otros focos de inmediato enfrentamiento, como el vivido en Almudévar entre los mineros y los guardias civiles, que se solucionó primero a favor de los sublevados al llegar refuerzos de Huesca y posteriormente a favor de los gubernamentales con la llegada de las milicias. Y se perdieron dos poblaciones tremendamente importantes, Jaca y la capital oscense. Jaca tenía un pasado conflictivo, lo sigue teniendo. Allí hay una cantidad de gente de la ultraizquierda que eso es un chiste. Bien sea desde revoluciones un tanto fantasmagóricas como la que tuvo lugar en 1931 o bien por otras más reales como la organizada por los anarquistas en marzo del 32. Ambas sirvieron para controlar y reprimir a las asociaciones sindicales que tanto preocupaban a las autoridades civiles de la provincia. Huesca, además de ser la capital de la provincia, era tras Zaragoza el segundo núcleo cenetista y de arraigo sindicalista de la región, de la CNT, ¿vale? Fue una gran pérdida para los gubernamentales, como mayormente lo fue Zaragoza.
Conquistar las tres capitales sería una meta fija de las milicias. Huesca estuvo asediada durante toda la guerra y, sin embargo, no conseguirían entrar. Solo conquistaron Teruel durante un periodo de tiempo muy corto y con un altísimo coste humano. Por lo tanto, la organización de la resistencia y de la retaguardia, así como de la lucha, tuvieron que venir de otra parte. El ejemplo de resistencia a la sublevación se dio en Barbastro, población con un ayuntamiento frente populista y con el coronel Villalba, que ya habéis visto el nombramiento, como jefe militar de la plaza, que se sumó a la oficialidad y que obedeció a las autoridades civiles, no proclamando el estado de guerra. Desde esta ciudad se organizó la defensa y el ataque a los sublevados de los pueblos importantes de alrededor, desplazando refuerzos hasta Monzón y los principales núcleos poblacionales más cerca. Villalba había comunicado desde Barbastro y ante sus tropas y oficiales que cualquiera que declarara estado de guerra sería considerado faccioso y contra la República. Bien, aquí tenéis el número de fusilados que se produjeron en la represión del bando republicano hacia la población civil. 1.160 fusilados confirmados en esas pequeñas poblaciones. Allí mandaban ellos, solamente ellos. El número de represaliados asciende a 45 personas en Graus, 37 en Binéfar y 29 en Tardienta. ¿Vale? Aquí está la provincia de Huesca, de julio del 36 hasta 1938. Y aquí vienen los datos. Recordad que quedaron aislados y, claro, la gente no supo si huir o no, porque era como, imaginaos, en aquellos años, no hemos hecho nada, no entendemos nada, personas que no tenían conocimiento absolutamente de nada. Basándonos solamente en estimaciones a partir de los documentos recogidos en la causa general para la provincia de Huesca, debido al momento en el que se encuentra el estado de nuestra investigación, los fusilados en la retaguardia oscense ascienden a 1.470. Una vez purgada dicha fuente de repeticiones y de los 1.160 con fecha de fallecimiento conocida, 949 fueron fusilados en los meses de 1936, mientras que el resto, una minoría, se encontrarían la muerte durante el restante año y medio de guerra, hasta marzo de 1938, en que duró el conflicto en la provincia de Huesca. Las autoridades franquistas realizaron la causa general en 1941 y ofrecieron la cifra de 1.777 fusilados por la barbarie roja, más 37 desaparecidos. De ellos, 438, un 24% de las víctimas, eran religiosos, muertos y 14 desaparecidos. Entre todos los asesinados había 50 mujeres fusiladas. Los criterios de selección de las víctimas obedecen a las mismas características durante toda la guerra, con más marcado carácter ideológico o político en las localidades mayores. Solamente hay un colectivo que exclusivamente encontró la muerte en los primeros meses de julio y agosto y que, a no ser que fuera hallado con posterioridad, solo fue encarcelado para esperar su inmediato fusilamiento. Nos referimos a los representantes de la Iglesia Católica. Era un exterminio, un genocidio contra cualquier católico. Un exterminio programado por y para robarlos, expoliarlos, esas imágenes de violar cadáveres, todo lo que hacían los milicianos. Lo de siempre. Por cierto, lo que más mataron, además de curas, eran campesinos, los grandes defensores del reparto de la tierra, etcétera, etcétera. Todos los religiosos del monasterio de El Puello fueron encarcelados desde el primer momento. Hasta este edificio, que sirvió como cárcel durante la guerra, fueron trasladados todos los sacerdotes, seminaristas, frailes y aquellos que les ayudaron o tenían una más estrecha relación con la comunidad religiosa y que habían sido encontrados y capturados por los caminos, montes y pueblos de la mitad oriental oscense. El 9 de agosto de 1936 murió el obispo don Florentino Asensio Barroso. Tras él, un total de 289 personas se encontrarán en la muerte en los muros del cementerio de esta ciudad, lugar que en la inmediata posguerra sería declarado sagrado y que las autoridades locales de la Junta Gestora, que se conformaría en 1938, mandarían cercar inmediatamente, por respeto a los asesinados. Era una
purga y un exterminio del Frente Popular. Una mujer de las que van a misa y encienden las velas o pasan una escoba, era fusilada. La memoria de los fusilamientos del Puello de Barbastro quedó marcada en la población y fue recordada posteriormente durante la inmediata posguerra en misas, oraciones y publicaciones. Encabezados por su obispo, los religiosos de la diócesis de Barbastro sufrieron una cruenta represión. La razón de este alto número de clero represaliado, como ya hemos señalado anteriormente, fue fundamentalmente el hecho de que no pudieron huir, ya que desde el primer momento la población quedó en manos de los republicanos. Y tras formar el comité, lo primero que se hizo fue ir a buscar a los más importantes del pueblo y al mismo tiempo a los religiosos. Junto a estos murieron los beatos fieles a la figura del sacerdote y habituales frecuentadores de la iglesia. Nada más. Estabas condenado a muerte por ir a misa, si ibas a un velatorio, una comunión, un bautizo. Nada más. Porque, como ya os ha dicho, esa filmografía de propaganda estaban ya juzgados. Luego dicen que sí hubo represalia franquista. ¿Cómo piensas que reacciona uno después? A las sacas, las violaciones, los atracos, las vejaciones. De la misma manera que junto a los propietarios y ricos del pueblo morirían los jornaleros y trabajadores de ideas conservadoras y además fieles hasta la muerte. Nunca mejor dicho, aquellos que compartieron ideas durante la guerra civil compartirían muerte. Por lo tanto, estamos aquí ante explicaciones de la represión que no atienden solamente a criterios de clase. Debemos tener en cuenta las percepciones y el estatus que se tenía dentro de la comunidad. Las muertes que no poseen una clara explicación en términos de clase obedecen a cómo se percibían los unos a los otros. Si te caía mal, si te caía gordo, si es que este le hacía la rosca al jefe, si es que el otro le gustaba ir a misa, ya con eso estabas juzgado, si es que estabas juzgado. Los tribunales eran hacer las sacas, ir a matar gente, el amanecer rojo. Las afinidades ideológicas, las relaciones familiares de amistad o laborales marcaban a los habitantes de un pueblo donde todos se conocían dentro de un grupo u otro, aunque no se perteneciera al mismo estrato social o económico de origen. Había trabajadores que no eran vistos como iguales por sus compañeros. Los capataces, por ejemplo, tenían más poder que el resto de la plantilla, no tenían propiedad, pero estaban próximos al patrón. Tampoco se respeta a los que acudían al centro católico, a los revientahuelgas, ese que sí quería ir a trabajar. Además, debemos tener en cuenta las historias locales, porque detrás de algunas de estas muertes hay vivencias personales, odios que se terminaron de solventar en la coyuntura de la guerra. Lo de entre primos y hermanos, que si me has quitado la novia, lo que fue la guerra civil, una marranería ¿eh? Removida desde el odio visceral, ese odio comunista, de ese socialista envidioso, fracasado, y que quería exterminar la religión católica como fuese, como fuese. Tampoco se respeta a los que acudían al centro católico, como ya he dicho antes. Odios que se terminaron de solventar. Bien, nos encontramos antes, pues, ante el puzzle de la represión. En retaguardia, muy difícil de recomponer, pero que atiende a unos criterios claros. No es una represión indiscriminada, como demuestra la selección de las víctimas. La cifra de los religiosos, la de los labradores, que según la causa general sumaban junto a los jornaleros un total de 466 fusilados, más 102 propietarios, lo que representaba un 32% del total de los represaliados, uno de cada tres. Es interesante esta distinción entre propietarios y el resto de trabajadores del medio rural y tiene una relación directa con la tenencia de la tierra en la provincia de Huesca. Muchos de los llamados labradores estarían en régimen de arrendamiento de grandes propietarios, pero no serían jornaleros, ya que no venderían su fuerza de trabajo como ocurría en muchos de los casos en la provincia de Teruel para poder sobrevivir. Si habías alquilado las tierras, también había que matarte. El porcentaje de jornaleros de personas realmente sin propiedad fusiladas sería pequeño, en comparación con la de labradores, independientemente del régimen de tenencia de la tierra de la que disfrutaban. Solamente un 1,64% de los trabajadores del campo oscense murieron a manos de los gubernamentales. En este momento de parálisis
podemos afirmar que, igual que en Teruel, la mayoría de los asesinados fueron labradores, pero en Huesca tenían o disfrutaban de una mayor propiedad, sobre todo en el partido judicial de Fraga, porque el régimen de heredad guardaba la tierra de la división, centrando la sucesión de las propiedades en el primogénito de la familia. Junto a religiosos y labradores, comerciantes y profesiones liberales, murieron los guardias civiles. Todos aquellos que no pudieron huir en los primeros momentos, aquellos que ofrecieron resistencia apoyando a la sublevación, por supuesto, no encontraron salvación posible los dirigentes políticos de derechas. Las personas de esa vida ideología conservadora, el jefe de Falange, el que prestaba su casa para las reuniones de la CEDA, la represión republicana, se centró en todos aquellos que sustentaban el orden establecido desde cualesquiera de las perspectivas y percepciones existentes. Lo de la democracia, aquí cabemos todos, los del diálogo, siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. El pensamiento único. Lo mismo que tenéis ahora. Todo lo que no sea ser socialista es malo. Todo. Las tierras colectivizadas, los comercios, las industrias, colectivizado. Las iglesias dejaron de ser sagradas. Se utilizaban de garaje, de almacén, las metían fuego, hacían cualquier cosa con ellas. Los cuarteles de la Guardia Civil asaltados. El ayuntamiento ocupado por nuevas autoridades surgidas de la guerra. Un proceso revolucionario desencadenado en el 36. Este es un gráfico de los asesinados, los que eran obreros, mujeres, religiosas, etcétera, etcétera. En Huesca, con similitudes respecto a la provincia zaragozana, en su parte más meridional, con relaciones muy estrechas con Lérida, en su franja más oriental, a un grupo de 53 vecinos de Binéfar los llevaron a esta capital para ser juzgados y posteriormente 26 de ellos fueron fusilados por condena de un tribunal popular y con un paisaje de frontera en los partidos de Voltaña. Es un territorio rico en matices por el que desplazarnos observando los comportamientos en retaguardia durante estos años. Nos ofrece un pasado inmediato, conflictivo e ideológicamente mostraba un arraigo, republicanismo y anarquismo. Tiene además uno de los ejemplos más virulentos de anticlericalismo de la España republicana. Y como el resto de la región aragonesa vivió una revolución en sus pueblos y transformaciones públicas de la reestructuración del Estado durante 1937. Y aquí dice el resumen de los datos ofrecidos en la causa general de Huesca, un total de 1.777 personas fusiladas, más de 37 desaparecidos, los que se despeñaban. Por eso digo que los libros esos que te dicen que están todos los represaliados es mentira. Nunca han aparecido estos cadáveres, jamás. Religiosos, sacerdotes, mujeres, militares, médicos y farmacéuticos, comerciales, gente que tiene una tienda, función pública, empleados, oficios varios, labradores y jornaleros, abogados, propietarios, estudiantes diversos y otros que no les consta una profesión. Bien, este documento es extraordinario. Se hizo incluso una película que se llama Mártires, de un Dios prohibido. Heraldo de Aragón, matan a religiosos cerca de Zaragoza. Os recomiendo podéis ver el tráiler, alguno podrá ver la película. Y si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. claro, a ti te decían que esto era totalmente idílico. Era una sociedad perfecta, igualitaria. Era todo maravilloso, perfecto. Salvo si no eras socialista. Si no eras socialista estabas condenado a muerte. Si eras guardia civil, si tenías una tienda, si eras abogado. Ser abogado era un delito gravísimo. Voy a leeros unas cuantas notas. Hilario Salanova, al frente de los
aguiluchos, empezó el destrozo y quema de iglesias, detenciones, robos. El retablo de la iglesia que hizo astillas pequeñas, en Benasque, para que no quedase la menor duda del odio que tenían al arte eclesiástico. Era la única orden, había que exterminar a la iglesia, un genocidio absoluto. Estos que ahora están muy preocupados por el hecho de Palestina y todo eso. La ermita de San Antón le pegaron fuego. Todas las figuras que había en la iglesia se rompieron una a una en los trozos más pequeños posible y se desparramaron en el prado de Ramonot. Además, presumían de lo que habían hecho, de las horas que se dedicaban a desenterrar cadáveres de religiosos y a hacerles sexo a los cadáveres. Fundieron todas las campanas menos una. No se sabe por qué dejaron una, pero no solo es que las campanas las quitaban, es que las fundían para que no fuesen jamás una campana de la iglesia. El comité antifascista empezó a asesinar de forma concienzuda, casa por casa. Había un comité de investigación y un comité de enlace. Eran los mismos del pueblo que mataban a los curas, eran los que señalaban. Ya habéis visto las cifras, básicamente para que te señalase, lo único que tenías que hacer es haber ido a misa, ser capataz, haber trabajado, ser abogado. Los farmacéuticos los tomaban también muy mal. El 18 de julio, el día del alzamiento nacional, que empieza el día 17, ya estaban los escopeteros de Barbastro preparados. El 26 de julio ya había un camión circulando por los pueblos que chorreaba sangre. Es descrito tal que así por los vecinos. Sabían que donde paraba el camión y subían a alguien, no volvía. 26 de julio. Si alguien era capaz de defender a un religioso, estaba condenado automáticamente a la pena de muerte. El párroco Ramón Giral Felices fue fusilado en las sacas del día 27. Manuel Saura La Mora, Martín Mora, Amado Serrate, Ramón Menchot, José Castillón, José Raval, José María Saura Azcón, José Español Farré, Pedro Raluy, Ignacio Azcón. Ojito que estos es que parece ser que los habían identificado como votantes de la CEDA. En ese bienio negro de la derecha habían contabilizado quiénes eran los que guardaban o los que habían votado en las urnas, que ya sabéis que jamás aceptaron el resultado, porque el socialismo y el comunismo solo aceptan los resultados de las urnas si les gustan a ellos. No os suena de nada, ¿verdad que no? Lo de rodear el Congreso y todo eso. Las mociones de censura aceptables son las suyas. Antonio Benedet Sazatornil, Roberto Roca Soler, fusilados todos estos que os he dicho en el puente Argoné. El 6 de agosto comienzan los asesinatos de los carreteros, de los camineros, de todo aquel que pudiera comentar o decir fuera lo que se estaba haciendo. Ese genocidio, ese exterminio ciudadano dentro de lo que se quedó en poder de los Frente Populares o gubernalistas. Asesinados junto al puente del pantano de Barasona, el 6 de agosto. Primero les daban buenas palizas y tenían la pésima costumbre de desnudarlos. Yo creo que estos borrachos tenían muchos problemas y traumas sexuales. Era muy importante desnudarlos, era como un gran acto de vergüenza. El 14 de agosto, si no te apuntabas a los aguiluchos, eras asesinado. Varios testigos que sobrevivieron a esto dijeron que había sido egoísta, que el miedo se apoderó de ellos y que terminaron por apuntarse los aguiluchos con tal de salvar la vida. Era totalmente voluntario apuntarse o que te mataran. Podías elegir. El 4 de octubre de 1936, la CNT y el Comité Antifascista promulgó. 4 de octubre de 1936. Cualquiera que no colabore será culpable, él y toda su familia.
Los votantes de la CEDA o personas que hayan apoyado a Primo de Rivera serán asesinados, ajusticiados, después de un juicio justo, por supuesto, que para eso estaban los comités antifascistas y los comités de enlace. Se les cazaba por los montes. Los que quedaron allí, que no sabían qué iban a hacer, huir de sus casas, dejarlo todo, los que quedaron pensando en qué iba a pasar, si eran vecinos del pueblo, empezaron a darse cuenta de que o se escondían por los montes o los mataban a todos. José Macarulla, José Garanto, Joaquín y José Piñol, Francisco Capdevila, Antonio Giraldo, desaparecidos en las montañas sin registro, de los que luego se burlaban en la prensa que se habían despeñado. Se han despeñado. ¿Quién los va a recuperar? José María y Joaquín Nerín Mora, hermanos. En noviembre de 1937 consiguen salvar la vida las primeras 12 personas que son capaces de escaparse. Del 18 de julio del 36, los primeros 12 que escapan con vida son en noviembre del 37. Al llegar al Ejército Nacional, cerca de 2.000 ciudadanos y milicianos huyeron a Francia. Por el paso del Portillón. Llevaban año y medio exterminando, asesinando, violando, haciendo saqueos, robos, dando palizas, extorsionando, todo. Huyeron para ocultar la carnicería que habían hecho. Sabían perfectamente que eran culpables. Sabían perfectamente lo que habían estado haciendo durante un año y medio con esa población. De esto no se hacen películas. Pedro Almodóvar y otros gentuzos jamás harán una película de esto. 18 meses asesinando, violando, saqueando. Es lo que sucedió en estas poblaciones que quedaron totalmente bajo control desde el primer momento. En cuanto que vieron venir a los nacionales, huyeron como las ratas que son, que eran y que serán hasta el último día de sus vidas cualquiera de estos que levanta el puño. Jesusa y Juliana. Estas dos hermanas fueron asesinadas porque una de ellas tenía publicidad de Pilar Primo de Rivera. Les encontraron publicidad, el típico pasquín, y ya con eso tenían derecho a violarte, a darte una paliza y terminar por matarte. El 28 de agosto, si nos volvemos atrás, de 1936, los benedictinos fueron torturados. 51 eclesiásticos que empezaron a sufrir torturas, todo tipo de vejaciones. A algunos de ellos les arrancaron hasta el último diente de la boca a golpes de culata de fusil. José Lacamba Lejarreta, que era hermano de Jesusa y Juliana, explicó y dejó documento de cómo los rojos celebraban y jaleaban las palizas, las violaciones y los asesinatos. Es muy importante entender que desde la CNT, la FAI, los aguiluchos, todos aquellos, cuando hacían algo públicamente frente a la pared del cementerio o en una plaza cercana al ayuntamiento, se cercioraban de que los vecinos no solo venían a verlo, sino que además les aplaudían y les decían que estaba muy bien lo que hacían. Los vecinos que no acudían a estas ejecuciones públicas y a estas palizas, las violaciones y demás, empezaban a ser sospechosos de estar en contra de la verdad, en contra de la verdadera democracia, en contra de la revolución proletaria. Así que los vecinos tenían que ir a ver cómo mataban a sus propios vecinos, a sus hermanos o primos. Les hicieran lo que les hicieran entre palmas y alegría. Esto no lo han explicado antes. Es una cosa que de verdad merece una buena película. Así que él, José Lacamba Lejarreta, tuvo que jalear como violaban, apalizaban y mataban a sus propias hermanas. Los aguiluchos. El santuario de Nuestra Señora de El Puello,
Barbastro, Huesca, es uno de los lugares tintados de odio, sangre y muerte, seguramente mientras haya gente con memoria en este mundo. En Graus se asesinaba de forma indiscriminada, por parentescos, amistades, enemistades, exnovias, cualquier cosa. Todo entraba dentro de la excusa de la guerra. Con señalarte de que eras ultraderechista, es que eres fascista. Los ataban de dos en dos a los religiosos. Uno de ellos se negaba a subir al camión que chorreaba sangre, así que tuvieron a bien destrozarle la cara con la culata del fusil. El compañero atado a él gritó «¡Viva Cristo Rey!». Todos los que subieron a ese camión fueron desnudados y ejecutados, cubiertos con cal y con agua, para que no quedase resto de la carnicería. Antes de morir, la última frase fue «¡Viva Cristo Rey!». Es lo que consiguieron destrozándole la cabeza al primero que se negó a subir a ese camión que chorreaba sangre. El santuario, ¿verdad?, de estos malditos eclesiásticos, que decían que había tiempos convulsos y que se temían lo peor. Les llevaron a una plaza cercana al ayuntamiento, donde les hacían todo tipo de tropelías. Les introducían los cañones de las armas por el esfínter, les daban palizas, desnudos, por supuesto. De hecho, después de las primeras descargas de disparos, uno estaba vivo, un chico joven, además muy reconocido porque incluso era muy llamativo porque era un chaval muy majo, muy simpático, que se llamaba Anselmo Palau. Y se sabe que el último que quedó vivo, desnudo, de rodillas, manchado de la sangre y de los restos de sus compañeros asesinados, con las manos atadas, suplicaba por su vida. Recibió 2 tiros en la cabeza y el enterrador dejó documento de todo esto. Fue el que denunció todo esto cuando llegó el Frente Nacional. José Soria García. 14 cuerpos mutilados que fueron cubiertos con abundante cal. Relata el enterrador que abocó al menos 40 cubos de agua para la reacción y que se deshicieran los cuerpos. Los milicianos, los de la ultraizquierda comunista, sabían perfectamente lo que habían hecho y cómo serían juzgados por sus hechos. Mataron a todos estos hombres jóvenes únicamente porque eran religiosos. 14. Anselmo Palau suplicó y suplicó por su vida. Le descerrajaron 2 tiros en la cara. Esto lo explicó y señaló los lugares José Soria García, el enterrador, que antes de cubrirlos con cal y echarles el agua, para que no quedasen restos de cómo los habían matado de cobardes, le ordenaron que quitara las ataduras a los cadáveres, para que no pareciese que les habían hecho todo eso con las manos atadas a la espalda. Porque los socialistas, los comunistas, todos estos siempre han sido lo mismo. Cobardes, gentuza, la peor escoria sobre la faz de la tierra. Os recomiendo porque todo lo que declaró José Soria García e identificó los lugares donde estaban amontonados los cadáveres, donde los tiraban para que fueran a enterrarlos, porque normalmente luego se iban a emborracharse o a violar a alguna, y entonces dejaban todo lleno de cadáveres, y este hombre, la forma de salvar la vida era enterrar los restos para que no se vieran en la calle, porque se relata que en algunos lugares, como en Valladolid, se dejaban ahí pudrirse al sol, porque no encontraban gente que los enterrase, del miedo que les tenían, porque como iban en esas condiciones de embriaguez, cargados de ira y odio, aparte de alcohol, pues no se fiaban de que te pegaban 2 tiros sin ninguna explicación. Por eso hubo muchos momentos entre anarquistas, socialistas y comunistas que entre ellos se mataban también. La violencia. La FAI ejecutaba y robaba. Las órdenes las daba un
húngaro comunista conocido como Mate Zalka, al que apodaban el Lukács. Mate Zalka, con K. Comunista húngaro que junto con el general Pozas y Gustav Regler se dedicaban a estas fiestas. General Pozas, que os he comentado antes. Gustav Regler era un socialista alemán que no le gustó los pactos entre alemanes y comunistas, que se fue a París huyendo de los alemanes cuando se separan de los comunistas. De París, como quería matar, se vino de comisario político a España. Escapó vivo y se fugó a México con lo robado, como Negrín. Pero en todos los países que estuvo, Gustav Regler intentó blanquear los asesinatos socialistas en pos de la revolución. De hecho, Gustav Regler publicó algunos libros donde tergiversaba totalmente la historia y donde no explicaba absolutamente nada, sino que él, como comisario político en la zona de Huesca, no había visto nunca ninguna ejecución, ni torturar, ni violar, ni nada. No. Era todo precioso, perfecto, idílico. Gustav Regler. Ellos sabían que el relato tenía que cambiarse, porque si quedaba escrito lo que habían hecho allí, nunca serían tolerados. Por eso, si os dais cuenta, todavía sigue la imagen esta de que el socialismo o el comunismo es algo que es beneficioso, que en algún momento lucha por el obrero. El problema es que los que ganaron la guerra nunca se molestaron en ganar el relato, en mostrar lo que había. Era algo así como, no, eso no se puede hacer. No se concebía que la gente iba a olvidar eso, que se podía manipular tanto. No tenían ni idea realmente del enemigo hasta dónde llegaba. Escribió un libro, Gustav Regler, que fue usado para falsear la realidad. Fue republicado en el año 2012. En el año 2014 tenemos a Podemos, tenemos la gran mentira política, tenemos a Zapatero en el poder y tenemos este relato guerra civilista actual. Hubo muchísima muerte en Chimillas, alerre, bombardeos, atentados, morteros, muerte de forma indiscriminada. Karol Sbierzewski, conocido como General Walter, que era como llamaban a este comunista polaco, participó en matanzas de todo tipo en Navarra y en Vizcaya. Además, era maniático de que los cadáveres de los religiosos, los cadáveres de los beatos, los cadáveres de las mujeres que hubieran ido alguna vez a una iglesia, que se pudrieran al sol, porque darles sepultura era darles un fin cristiano. El nombre es Karol con K, Swierczewski, por si queréis buscar a este hijo de puta. Cuando George Orwell, que fue herido en su participación en Barcelona con el POUM, allí había anarquistas, comunistas y había 3 mandos militares distintos. De las derrotas que sufrían en Barcelona, decidieron ir a vengarse a Huesca porque les dijeron que allí lo que tú hacías no se enteraba nadie. Que tú podías ir allí a torturar, violar, robar. Que aquello era de su propiedad y por la ubicación que tenía no se enteraba nadie. Y que te podías ir a Francia y que no pasaba absolutamente nada. Eras totalmente impune. Era una incursión perfecta. Podías ir allí y vengarte. Ya sabéis que en Vizcaya y en otros lugares se producían sacas en los barcos en el mar, donde se asesinaba gente si perdían una batalla en cualquier otro lugar de España. Era la forma de vengarse. Luego se habla de la represalia franquista, que no fue tal. Hubo 196 asesinatos políticos en el año 1931. Hubo 190 asesinatos políticos en 1932.
311 en 1933. 1457 en 1934. 46 en 1935. 428 en los primeros 6 meses de 1936. ¿Qué significan estos datos? Si cuando ponían las urnas, falseando los resultados, con los pucherazos habituales desde el socialismo, mandaban ellos, se mataba menos. Pero en el bienio, donde no se aceptaban los resultados electorales, donde no se aceptaba que se reformase la Constitución que ellos habían inventado a su antojo, entonces había miles, había cientos de muertos, en cualquier lugar. Todos los amigos de Federico García Lorca, todos fueron asesinados por el Frente Popular. Todos. Para estos no hay recuerdo. Estos no interesan. La realidad de lo que sucedió en la zona de Teruel y la provincia de Huesca es que por su peculiar ubicación, por su orografía, por sus pequeños pueblos incomunicados, hubo una terrible masacre y exterminio protagonizado por aquellos que ahora te venden la democracia. Y lo mejor de todo esto es que, como pasa en otros lugares de España, donde peor fueron y más crueles, más se alteró la historia. En esos lugares, en este Aragón lleno de socialistas y comunistas, de gente como Lambán, que se pone el puño como si fuese Durruti en la frente, y ponen altavoces en el cementerio de Gea de los Caballeros y cantan allí la Internacional. Estos son los que han ensanchado la democracia. Los asesinatos, fusilamientos, el expolio, la ruina, la miseria que dejaron. Y rápidamente se pusieron todos de acuerdo para que cualquier periodista o escritor de izquierdas de cualquier lugar del mundo escribiese libros diciendo que aquí el malo, que los malos, los que habían matado a las mujeres y los niños, eran los nacionales. Sabiendo ellos que era mentira, pero lo importante era su ideología, porque esa ideología les llevaba al poder, y ese poder les llevaba a la riqueza. Y gente para matar siempre hay mucha. Pero pocas cosas te dan más poder que el cambiar la historia. Así que en España se ven imágenes como esta. ¿Os habéis dado cuenta? Qué risa y qué gracia le hace a Pedro Sánchez. Qué alegría, qué imagen. Es la modernidad, no esa ola reaccionaria. ¿Os dais cuenta de que para ellos siempre es tolerable? ¿De que normalmente la izquierda siempre cabalga sobre cadáveres de compatriotas? ¿Os dais cuenta de cómo terminan enriqueciéndose los que vienen a solventar el problema de los pobres, que siempre hay tantos pobres? Había pobreza energética, niños que morían de hambre en España hasta que llegó Pedro Sánchez. Ahora, 460.000 millones de euros más pobres los españoles, estamos mejor, hombre. Hemos avanzado en derechos. Es como una obra de teatro, donde ellos tienen muy claro que se tienen que creer el cuento
Porque, ¿de qué otra manera esta gente hubieran sido ricos? ¿De qué otra manera estos se harían millonarios? ¿De qué otra manera se podría justificar el asalto a esa separación de poderes tan escuálida que tenemos en España? A esta débil democracia, asentada en una constitución con graves fallas. Pero claro, si cuando ibas de visita a Belchite se obviaba el hecho de quién mataba a quién, de los buenos y los malos, de tantas películas, de cómo se vendía la imagen de las 13 rosas como unas chicas, que ninguna era terrorista ni se habían dedicado, entre otras cosas, a mutilar a monjas, a dispararles en los pechos mientras las violaban. Todo eso no sale en las películas, hombre. Claro, es que el relato es muy importante. El relato es tan importante que unos tenían muy claro que tú puedes hacer cualquier cosa. El tiempo, la mentira y el relato terminarán por cambiarlo. Y que antes o después te vas a volver a hacer con el poder. Y vas a hacer lo posible cuando tomes el poder para conservarlo a costa de cualquier cosa o de dejar la base suficiente para volver a cogerlo. Para que no salgas nunca del poder. ¿Os imagináis que el tipo de discurso que utiliza normalmente la extrema izquierda, ese socialismo asesino, lo utilizasen los demás? Ese no volverán a gobernar, no van a volver a estar en el Consejo de Ministros. ¿Se imaginan? Estos que van de demócratas. Solo hay un resultado posible, y es que gobierne el socialismo en España. Lo demás no es válido ni aceptable. Además, vale cualquier cosa. Cuando tienes mayoría absoluta, los de Junts o los de PNV son la ultraderecha. Si me hace falta para gobernar, se hace por el bien común. A base de robarnos, a base de endeudarnos para el futuro, pero bien está. Porque si es para que gobiernen los buenos, si es para que Yolanda Díaz viva en el lujo y la opulencia, si es para que delincan impunemente, para que retuerzan la Constitución y se inventen cosas como la amnistía que no existe en ella, si es para los indultos generales que están prohibidos expresamente en la Constitución, y sabiendo que el español es indolente y que si alguna vez se ha levantado, de las pocas veces en la historia que lo han hecho, ha sido ya ante el aplastamiento final. Ese levantarse contra la invasión francesa fue ya ante la muerte por hambre. Ese levantamiento del 17 de julio era por el exterminio al que se exponía cualquiera que no fuese socialista. Y esa entrega del poder hacia ese estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nos hubiera metido de cabeza en la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, manipulados por los medios de desinformación, una educación penosa y paupérrima. ¿No os parece raro que los chavales, estos que cuando están en Jaca o en Huesca, hay profesores que dicen que Francisco Franco era Paquito? Y que Paquito, que se tenía que haber muerto Paquito, hizo muchísimas cosas malas allí, porque aquel era un lugar idílico, de arcoíris, mariposas, y de riqueza y opulencia, de miel y canela. Y que fue el maldito Franco el que vino allí a castigarles de aquella manera. Los profesores hoy en día, los del puño en alto, el expolio, la mentira, la manipulación, tenemos una educación paupérrima. ¿Por qué no hay exposiciones? ¿Por qué no hay directores de cine valientes que hagan películas relatando estos hechos? ¿Cómo quedaría en la gran pantalla cómo ajusticiaban a esos jóvenes clérigos, esos jóvenes religiosos, vejados y ultrajados? ¿Cómo quedaría en pantalla esos milicianos desenterrando cadáveres de monjas y practicándoles sexo a los cadáveres borrachos? ¿Cómo quedaría? Sería una imagen contundente. Aquellos que se quejaban si tenían que arar la tierra podían estar durante horas haciendo astillitas los retablos de las iglesias para que se vieran lo convencidos que estaban de lo suyo. Que cuando no trabajaba ninguno en el campo,
y se generaron esas hambrunas y ese pan negro, la culpa se la echaron a Franco. No, es culpa de Franco. Que cuando se paralizaron las obras para tener agua, para tener campos con riego, llegó un momento donde Indalecio Prieto dijo que en algún momento habría que plantar algo y regarlo porque se iban a morir todos de hambre. No es que sea de ayer el tema del Plan Hidrológico Nacional. Siempre son los mismos los que traen y quieren la miseria, la ruina. Los que quieren que ninguna industria florezca. Porque los países a base de la deuda se pueden arruinar muchísimo. Y unos pocos y una élite pueden salir millonarios. Millonarios por generaciones, mientras la gente cae en la pobreza extrema. Yo soy alérgico al socialismo. Alérgico al comunismo. Odio frontalmente a cualquier política socialista o comunista. Repudio a los sindicatos. Todos. Creo que tiene que haber memoria. Creo que se debe de hablar claramente de lo que es un exterminio y un genocidio, porque en España sabemos lo que es. La manipulación mediática. Que empecemos a señalar a aquellos que levantan el puño. Que ese aragonés socialista y comunista que sepa que si no les hubiera salvado el Frente Nacional, hubieran sido el juguete de los independentistas golpistas catalanes. Esos que cuando daban un golpe de Estado, la República llamaba a Franco para que lo salvase. Porque la Semana Negra de Gijón, porque los alzamientos, porque los descuartizamientos de la CNT en Gijón, los tuvo que sofocar Francisco Franco, llamado por la República. El ídolo, Azaña, el ídolo, junto con el compañero Largo Caballero de Pedro Sánchez, tuvieron que llamar a Franco para que les salvara. Y Franco protegía la República. ¿Cuántas de estas cosas no se cuentan en los libros? El Valle de los Caídos es el Valle de los Caídos, no es ningún cuelgamuros. Seguirán destrozando la memoria colectiva, la historia. Y es responsabilidad nuestra, de los españoles de bien, transmitir lo que es cierto, lo que está constatado, lo que es verdadero. Que haya celebraciones en Jaca de la sublevación y que no haya placas en el puente de Ronda, en el faro de Santander, que no se sepa nada de todo esto en Jaca, en Huesca, de las carnicerías y del exterminio socialista y comunista, dice mucho de que unos pensaron que las batallas se libran armados y que otros saben que la pluma es más fuerte que la espada. El relato no se les puede regalar. Nada se les puede regalar. Un saludo y mucha fuerza, españoles de bien. Espero que os haya parecido interesante. Espero que se haya aclarado y esclarecido algunos términos. Aquí en Murcia de esto sabemos bastante. Aquí se mató muchísimo. El último lugar de España donde se siguieron quemando iglesias y matando gente fue Cartagena. Así que ni olvido ni perdón. Mucha fuerza, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y arriba España. Arriba España siempre.